Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 26. El libro de Deuteronomio, como ustedes bien saben, es el final del Pentateuco y ya nos estamos acercando al final del libro, dado que estamos llegando al capítulo 26. Así que pronto estaremos transicionando al libro de Josué, pero como ustedes saben, en este programa de Reavivados por su palabra, el objetivo es día tras día estudiar un capítulo de la palabra de Dios, así que todavía tenemos un buen trecho por caminar. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a entender la importancia de los dones físicos y ayúdanos a poder colocarlos en el marco teológico apropiado para que podamos darte a ti y dar a los demás dones, ofrendas, pero sobre todo entender el por qué lo hacemos y hacerlo de la mejor manera. En Jesús, amén. En el libro de Deuteronomio capítulo 26, nosotros vamos a notar que se introduce nuevamente el tema del diezmo y las primicias. A lo largo de todo el Pentateuco hemos notado que se habla frecuentemente de los diezmos, que es esta porción de dinero que se le da a los levitas. De diezmos se habla de dinero y de propiamente cultivos o animales. Primicias sabemos que era un don propiamente de agricultura, primordialmente, pero también puede incluir la primera cría de los animales. Y cuando hablamos de las ofrendas, estamos hablando, ¿no?, de cualquier tipo de don tangible que se le daba al Señor. Entonces nosotros notamos que estos elementos ocurren en el contexto del santuario, ¿sí? Las ofrendas se le daban a Dios, sí, pero a través del mecanismo que se había establecido del santuario. Entonces se traía, por ejemplo, una oveja. La oveja, el recipiente último era Dios, pero se ofrecía en el santuario porque, esta era la forma en que Dios lo había dispuesto. El punto es que como todo esto gira en torno al santuario, hay un asunto importante que tiene que ver con que en el santuario Dios moraba en medio del pueblo. Entonces, si bien se mediaba a través del santuario, Dios era el último recipiente de todo lo que se llevaba allí. Ahora, ¿por qué la gente tenía o llevaba dones, primicias, este tipo de elementos a Dios? ¿No? ¿Por qué? En el capítulo 26 es algo bien interesante, puesto que se dice que la persona cuando la nación entrase a la tierra de Canaán y estuviesen allí, dice el versículo 2, tomarás las primicias de todo lo que produce la tierra, la pondrás en una canasta, irás al sitio donde Dios ha decidido habitar, y entonces dirás: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El Señor tomará de tus manos la canasta, el sacerdote, tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue arameo errante, descendió a Egipto. Y entonces aquí hay un recordatorio de dónde viene Israel. Básicamente Israel estaba en Egipto, allí se llegaron a ser una gran nación, los egipcios los esclavizaron, ellos claman al Señor, el Señor los libera, ¿sí?, y los ha llevado a la tierra de Canaán, sitio donde abunda la leche y miel. Y por eso, el versículo 10 es lo que quiero destacar, porque dice: por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Entonces, si ustedes notan, aquí cuando se habla de la primicia, dice: por esto estoy trayendo yo la primicia. ¿Por qué está trayendo la persona la primicia? Porque Dios había cumplido la promesa. Entonces, nosotros hoy, obviamente, no tenemos propiamente el contexto del santuario, ¿no?, donde hay un sitio donde Dios mora en un arca, eso es cierto. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios, y Dios sigue siendo el Dios que cumple las promesas, y Dios sigue siendo ese Dios que está interesado en que nosotros estemos bien, ¿no? Y Él es el Dios que está interesado y que cumple su palabra cuando provee por nosotros, cuando nos cuida, cuando nos da salud, cuando nos da vida. El acto de agradecimiento del ser humano hacia Dios, porque es un acto de agradecimiento, usualmente en los tiempos modernos no es tangible. O sea, hoy en día, y sobre todo en ciertas culturas, cuando nosotros decimos, le voy a dar gracias a Dios, hablamos de hacer una oración. Y créeme, eso es suficiente. Yo no estoy diciendo que eso no tenga un lugar o no tenga un valor. Eso es suficiente. Simplemente que en la cultura donde se escribe el texto, y de hecho
la cultura que ha predominado por un buen tiempo a lo largo de la historia, nosotros vamos a notar que el agradecimiento, la mejor forma de expresarles a través de algo tangible. Entonces Dios, queriendo fomentar la generosidad en aquellos israelitas que iban a ser parte del pueblo o que eran parte del pueblo y que iban a estar en la nación, les dice que traigan las primicias para eso. Es para generar en ellos la generosidad. De tal forma que cuando ellos quisieran agradecer al Señor por la tierra donde estaban, por la forma en que habían llegado allí, por los cultivos que tenían, entonces la mejor forma de expresar ese agradecimiento, de forma tangible era a través entonces de una canasta de esos productos de la tierra. Recordemos aquí que es bien importante el asunto de la tierra. Israel pasó de ser un pueblo que no tenía tierra, ahora a ser un pueblo que poseía tierras. Y la tierra en esta época era clave porque con la tierra tú podías producir alimentos, podías cultivar y tenías donde tener a los animales. Entonces, por eso el regalo, el don que se da en agradecimiento tenía que provenir precisamente de ese don que Dios le había dado a el pueblo de Israel. Entonces, hoy en día, como decía, nosotros tenemos la cultura de agradecerle a Dios solo con la oración. Pero también es importante destacar, y aquí lo que quiero decir es, lo quiero decir con mucho cuidado. O sea, cuando hablamos de que es importante también agradecer a Dios con algo material, ¿sí? O sea, con una ofrenda material, que en este caso sería dinero, yo no lo estoy diciendo porque existe de pronto en nuestro medio una percepción incorrecta del dinero y las iglesias, ¿no? Porque entonces la gente piensa que el dinero se lleva a la iglesia y se da a la iglesia y entonces el objetivo es la iglesia. Pero en realidad no es así. O sea, la iglesia cumpliría, por así decirlo, el mismo rol o un rol es un rol análogo a lo que cumplía el santuario respecto a la ofrenda. O sea, quien recibe la ofrenda es Dios, ¿no? No era el santuario, era Dios. Y entonces el que recibe la ofrenda cuando nosotros la damos de igual forma es Dios, ¿sí? No es propiamente, o sea, a quien le damos es a Dios, pero la iglesia y el santuario servían como los medios que él había diseñado para, obviamente, poder ofrecerle. Ahora alguien dirá, pero es que Dios no necesita dinero. Eso es muy cierto, Dios no necesita dinero. Es que esto no es para Dios propiamente, ¿sí? Es para que nosotros podamos tener una evidencia concreta de nuestro agradecimiento a Él, ¿sí? El asunto de las ofrendas no es para Dios, es para mí. Es lo que genera en mí y sobre todo es la virtud del agradecimiento y la generosidad que se produce en mí por tener esta práctica. Muchos de nosotros estamos configurados a pensar solo en nosotros. De hecho, cuando llega, por ejemplo, el sueldo o cuando tenemos un dinero, nosotros no, o sea, lo natural es pensar y decir, bueno, con este sueldo que me llegó, yo voy a comprar esto, pagar esto, Pero rara vez incluimos dentro de nuestra distribución presupuestal a las otras personas. Y entonces es a eso que queremos hacer un poquito de énfasis, es allí donde queremos poner el dedo. Es lo que Dios hace acá es que nos ayuda a través de estos elementos que Él pide a dejar de pensar solo en nosotros y a pensar también entonces en los demás. Es muy interesante que a lo largo de la historia cristiana hubo un gran énfasis, por ejemplo, en la caridad, ¿no? Y las iglesias cristianas eran conocidas por los no cristianos porque eran iglesias caritativas, iglesias que no descuidaban no solo a sus miembros, sino también a cualquier otra persona. Entonces, el punto aquí es dejar de pensar solo en mí, ¿sí? Es aprender y a entender que materialmente yo tengo que pensar en el otro y eso lo manifiesto a través de caridad, ayuda a los que más lo necesitan y también a pensar en Dios a través de un don físico. Que el Señor nos ayude a ser generosos y a crecer en este aspecto de nuestra vida espiritual.